Bueno, pues nada, ya les habíamos dicho que después de bien comer, pues mejor beber, ¿no? Es normal. Bueno, está aquí el hombre que nos acaba de preparar ese tartar, stick tartar, como se dice, ¿no? De un solomillo de ternera de rubia gallega. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. Está buenísimo, por cierto, una cosa maravillosa. Bueno, y lo vamos a maridar hoy con unas bodegas potentes. Tenía muchas ganas, además, yo de tener a este caballero que tengo aquí conmigo, que no es otro que Alfredo Marqués, aquí lo ven ustedes a mi derecha, que es el enólogo de las bodegas Pitaco. Las bodegas Pitacos, que yo creo que nacen sobre 1998 o 99 más o menos, él ya estaba allí, es un socio fundador, o es fundador de las bodegas, y las bodegas allá por el año 2002, más o menos, se incorporan a Terras Gauda. Ya ven, va poco a poco, pero sin pausa. En ese lote que compran esas bodegas también venía Alfredo Marqués, que creo que ha sido un fichaje excepcional porque, desde mi punto de vista, digo, es personal. Hablábamos antes que bueno, hay muchos enólogos en muchos sitios, en España, mejor dicho, unos buenos, otros menos buenos. Yo creo que Alfredo Marqués, si tuviéramos que valorarlo, yo creo que está entre los mejores, sin lugar a duda. Y esta es mi opinión, repito. Bueno, pues Alfredo Marqués, cuando... Buenas tardes, que no Buenas te he tardes, dicho, y de gracias. todo, que no. Y gracias por cómo me pintas No, y me pones. yo me gusta decir la verdad y las verdades nunca podemos ver. Decía yo que tú cuando esto se incorpora a Terras Gauda, tú ya estabas ahí. Sí, claro. ¿Eh? Sí, ya Tú ya llevamos hacías, unos pero pocos. cuando tú empezaste, ¿hacíais Pitacum a secas o hacíais alguno más? Pues en aquel momento hacíamos Pitacum y Pitacum Aurea también. ¿Y Pitacum Aurea? Los dos, Oh, tanto el Pitacum como el Pitacum Aurea. Eran los dos vinos que teníamos en el 2002. Fíjate, pues claro, era un vino normal, bien, a mí me encanta también, pero el Pitacum Aurea ya es una de mis debilidades, ¿no? Oye, y luego vino teníais otro que creo que ahora no tenéis, que era algo así como Tres Obispos, ¿o no? Sí, aquel fue un rosado, rosado, ¿no? que se hizo en su momento, pero bueno, en fin, aquel lo hicimos solo unos años. No porque no fuera un vino bueno, sino porque era un rosado muy particular que reproducía un poco a los estilos de rosado que se hacían en el Bierzo. Pero bueno, no consideramos adecuado continuar con aquel vino. Y empezamos a hacer otros vinos, como veis aquí. Sí, ya veo que no paráis, ¿no? Ahí tenemos una selección de los vinos que hacéis que luego poco a poco irá él, mejor dicho, que nosotros desglosándolo. Yo pensaba que en el Bierzo, bueno, sí, siempre sabía que había buenos vinos, pero no sé, yo Alfredo lo hacía más, que es un buen gourmet además, pues no sé, a lo mejor que más que le encanta mucho las cerezas o que le gusta mucho la cecina y estas cosas, que a mí también me gustan, hay que decirlo todo, ¿no? Pero claro, lo del vino, eso es pasión, ¿no? Bueno, el vino y la comida son indisociables, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si te gusta comer, es fácil que te guste beber, ¿no? Y viceversa. Tú trabajas con tu mujer, que es enólogo también. Sí. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Quién chilla más ahí a la hora de decir, muy fácil, sí, todo hay que decir. O sea, te dice, ¿esto es así, se acabó o no? No, bueno, nos entendemos muy bien, tenemos una misma idea de vino, porque al final el vino pues hay que tenerlo en la cabeza, en la mente, y hay que crearlo. No solo es la naturaleza de la región, la variedad, yo siempre digo que todo eso tiene mucha importancia, pero también lo que hace los vinos únicos es un poco la creatividad también del bodeguero, del enólogo, ¿no? Del viticultor. No cabe duda que es una fusión de todo. La verdad es que no te voy a meter en todos los vinos que tenemos aquí cuál es el mejor, pero ¿dónde se diferencia? A ver, tú que eres enólogo y que eres el que hace los vinos, por ejemplo, un Val de la Osa, que antes era Val de la Loba, ahora nos explicarás por qué, de un Pitacum o de un Aurea. ¿Dónde están esas diferencias en los vinos? Bueno, es cierto que a veces no es fácil con una misma variedad hacer vinos con características diferentes, pero en el caso del Bierzo, que es una región muy pequeña, con muchísima vocación vitícola, con mucha bondad natural para el cultivo de la vid, es fácil hacer vinos diferentes con una misma variedad, pues por lo variado que es
lo que es el contexto, o sea, el territorio, las tierras, las altitudes del viñedo, el clima, la edad de los viñedos. Todo eso hace que con una misma variedad puedas hacer vinos muy diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos del Auria, un vino que está elaborado con una finca que tiene casi 120 años, de un único, o sea, es una viña de un único lugar. Cepas muy antiguas, ¿no? Cepas muy antiguas. Pues claro, siempre elaboras este vino de un único viñedo con las características de esa viña, que lleva allí 120 años sobre un suelo, sobre un clima pues especial, y con una bondad natural, como decía antes. A un Pitacum, por ejemplo, que es un vino que lo elaboramos con muchísimos viñedos de diferentes enclaves, pues viñedos a altitud de 750 metros, viñedos a 500 metros, suelos de arena, suelos de pizarra, suelos de arcilla. Es fácil. Ahí está. Sea, al final, bueno, es fácil yo siempre ti, digo, claro. yo siempre digo que yo también soy cocinero, pero de vinos. Entonces, bueno, yo te pondría chef, un gran chef en esto de los vinos, te pondría yo el... Pero bueno, vamos a hacer, ya que hablas de cocineros, hombre, tenemos además aquí un gran cocinero con nosotros. Si te parece, vamos a empezar un poco a desglosar cada vino de los que aquí tenemos para que nos expliques con qué maridarían bien. Por ejemplo, vamos a empezar con el Petit. Bueno, partiendo de que yo no soy un experto en casamiento de vinos y alimentos. Bueno, ya nos dirá aquí después el chef si está de acuerdo. Que quede claro. Bueno, yo el Petit, que es el pequeño de la casa, pero no por ello un vino menor, yo además me gusta recalcar que el Petit posiblemente sea uno de los pocos vinos del mundo, y lo digo así de claro, que está elaborado con viñedos de 80, 90 y 100 años. Hay que, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que en las regiones donde existen esos viñedos y de esa edad, que no es en todas, pues normalmente se enfocan o se conducen esas uvas para grandes reservas, vinos como por ejemplo nuestro Pitacum Auria. Pero bueno, ese patrimonio que tenemos en el Bierzo son las viñas que tenemos, tanto las propias como las de nuestros proveedores, y son la fuente de Petit. De ahí yo creo lo singular y sobre todo la calidad del vino. A mí me parece que el Petit es un vino versátil a la hora de saciar con alimentos, platos y comidas. Chiquiteo y eso también. Es un vino que induce a beber otro vino, que es una cosa que, bueno, que está bien, y que además nos interesa mucho. Me imagino. Decirlo. Pero bueno, es un vino donde la mencía se expresa al 100% pura. Es un vino del año, pura fruta, un cuerpo medio, muy buena acidez, muy buen equilibrio, y yo creo que pues eso, para lo que es la ronda de vinos y después para... Con los pinchitos, los canapés y pero, unas cosas, ¿no? ¿Y por qué no con un pulpo? Con un pulpo. ¿Y por qué no con las empanadas del mar? Madre mía. Oye, aunque sea un tinto. Yo estoy de acuerdo. Y con una fabada, ¿tú querés? Ya empezamos. No empecemos, que hay muchos vinos que probar todavía, ¿no? Vamos a seguir ahora si te parece, con el Pitacum. Bueno, el Pitacum fue nuestro primer vino. 23 cosechas ya. Cuando piensas en él o cuando reflexionas, te hace pensar cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero el Pitacum es el buque insignia de nuestra bodega, lo ha sido siempre, también elaborado con viñedos, muchos de ellos centenarios, un vino, bueno, con más matices, porque ya no es solo la mencía pura, es un vino que está en crianza, en barrica, durante 8 o 10 meses, un vino con un poco más de madurez, un poquitito más de cuerpo, más matices, un poco más de complejidad. Bueno, pues yo lo asociaría con cualquier, bueno, pues con una chuleta de vaca, por decir algo. Ya sé que hay mucha gente que dice que en cuanto al casamiento de vinos y alimentos, que los quesos van más con los blancos. A mí depende de los quesos, a mí me gusta con los tintos. Es que los gustos son nuestras chacinas del Bierzo, las cecinas, en fin, los potaques regionales. Yo dije yo que nos parecemos muchísimo en estas cosas tú y yo. Bueno, vamos a seguir porque tenemos todavía algunos más que presentar. Luego tenemos el Val de la Osa. Sí, pero antes era Val de la Loba. Sí. ¿Qué pasó ahí?
Pues que cambiamos el nombre porque... Porque ahora hay más osos que lobos. Efectivamente, bien, efectivamente. Bien. De aquella era el valle de los lobos y ahora ya son los osos que ya en el municipio que estamos de Arganza ya hay presencia de ellos, ya empieza a haber alguna presencia en zonas muy cercanas, ya viñedos, y os aseguro que el día, que creo que aún no, el día que prueben la mencía, va a haber un problema porque hasta ahora los que tienen los problemas son los que se dedican a los colmenares, con la miel, pero que tienen que protegerlos, pero que muy bien. Pero en el momento que prueben la mencía, el dulzor de la mencía, lo rica que es esta variedad, vais a tener problemas creo que sí. Pero bueno, bendito problema, habrá que convivir. Bueno, ¿en qué lo diferenciaríamos un poco de los demás? Bueno, este es un vino de una zona del Bierzo un poco más, bueno, diferente de Arganza, donde estamos ubicados. Es una zona bastante fría, está como 10 kilómetros al norte de Arganza, y es un lugar que históricamente, aunque había viñedos, no era una zona donde la uva, en la mayoría de los años, llegara a una maduración, a una buena maduración. Son zonas ya de viñedos residuales, no está en el corazón del Bierzo, pero con el cambio que se está produciendo climático, es verdad que algunos de estos viñedos que antes no tenían el prestigio que merecían, pues están empezando a madurar muy bien. Y nosotros le pusimos Val de la Osa porque queríamos ponerle el nombre del lugar, o sea, llamar al vino por su nombre. Todos nuestros vinos son Pitacum, pero queríamos darle importancia un poco a ese paraje que ha sido seleccionado a lo largo de los siglos por los viticultores, ensayo, error, cómo han ido pues, ubicando los viñeros en las zonas donde mejores vinos se hacían, ¿no? Y era un poco homenaje a tanto los viticultores que hicieron todo ese trabajo durante siglos, como el nombre del paraje. La particularidad del vino, bueno, pues un vino que yo defino como un vino de montaña, un vino con mucha fruta roja, donde la uva es un poco más agreste, donde no hay tanta madurez como en el Pitacum, donde hay un poco más de acidez, el cuerpo es un poco más liviano, más ligero, el vino tiene como más chispa, y yo creo que, por ejemplo, con cualquier plato regional, guisos, cocidos, etcétera, etcétera, porque esos taninos, ese nervio que tiene con la grasa y con la proteína, casa de maravilla, seguro. ¿Qué tienes que decir? No tengo nada que decir, casa perfectamente. Estamos de acuerdo los tres, yo creo. Sí. Bueno, y ahora vamos a uno de mis preferidos, si no mi preferido. El mío también. Tú también, estamos de acuerdo. El Pitacum Aurea, que no sabía que fueron los dos primeros vinos, el Pitacum y el Pitacum Aurea que hicisteis, ¿no? Sí. Esto es una joya de vino. Bueno, es un vino elaborado de un viñedo muy antiguo. En esta cosecha tenía 118 años el viñedo. Significa que es una producción limitada, ¿no? Es una producción limitada de una única finca que llevamos haciendo este vino desde el año 2000. Y bueno, digamos que es nuestro vino más de gama alta, más top de la bodega. Tengo que decir que es un viñedo que por naturaleza las uvas de mencía son tan buenas que nos da muy poco trabajo en la bodega. Y lo digo porque es así. Al final es como una materia prima, ¿no? Sí. Yo no Cuanto entiendo menos de cocina. cuanto menos la manipules, mejor. Ese pescado perfecto, ¿no? Pues mucho mimo, mucho cuidado y mucho respeto. Pues, una pregunta, ¿y esto es para las carnes, para la cecina? ¿Para qué es bueno con esto? Bueno, yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que los vinos me gustan... Yo, la verdad que como no soy, como dije, un experto, ni un sommelier experto en el maridaje, pues como que el abanico mío es más amplio, ¿no? Yo no cierro el ángulo con esa perfección. Este vino tiene que ser con esto, que me parece muy bien, me parece muy bien, porque hay gente que tiene que trabajar en esa línea, porque son profesionales de esos, pero bueno, yo estoy un poco más abierto, y al final, cuando un vino es muy bueno, como es el caso de Lauria, porque el caso de Lauria, yo no solo es un vino rico, bueno, tiene todo lo que... y tengo que decirlo porque creo que es cierto, aunque tengo el ego bastante contenido, pero tengo que decir que es un vino, está en la categoría de los grandes vinos. Los grandes vinos no solo son vinos ricos, agradables y fantásticos, los grandes vinos son
los vinos que con los años crecen y llegan pues con 10, con 15 o 20 años a estar sublimes. Y yo creo que el Auria pues tiene todas esas características para llegar ahí, a la categoría de gran vino. Ya ven ustedes, Alfredo, qué pasión pone cuando uno habla de vinos. Esto es como un cocinero cuando cocina que pone todas sus ganas y su pasión, y él en los vinos nos conoce mejor que nadie porque, permítame la expresión, los ha parido él, estos vinos. Bueno, hasta aquí todos estos vinos que hemos hablado son Mencía. Sí. Y ahora entramos en un capítulo aparte, en otro vino que tenemos ahí escondido, bueno, escondido es la forma de hablar, que es la prohibición. Este lleva ya más garnacha, ¿no? Es un vino más... Sí. Bueno, Que tuvisteis un principio algún problema porque llevaba más garnacha de la que permitía el Consejo Regulador. Sí, sí, en su momento, cuando hicimos la primera cosecha, que fue en el 2006, de este vino, que tengo que decir que está entre las 3-4 primeras garnachas tintoreras que se hicieron en España, o también se llama Alicante Boucher en Francia, en Galicia yo creo que, y en el Bierzo le solemos llamar Alicante a esta variedad. En el Ribeiro, en Valdeorras, por lo menos me consta que también le llaman de esta manera. Y bueno, la garnacha tintorera es una variedad minoritaria en el Bierzo, y está en los viñedos antiguos, pues hay muy pocos individuos, domina la Mencía y otras variedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que todos los años la garnacha, pues quedaban 12 cepas en una viña, 15 en otra, 20 en otra, 30 en otra. Como maduraban más tarde que la Mencía, pues claro, no se vendimiaban para mezclar con la Mencía. Entonces dije, ¿qué hacemos con esta uva? Que después muchas veces quedaba ahí, casi era irrentable el hacer cosechar saltando de viñedo en viñedo, porque hablamos de para hacer 7.000 botellas que andamos aproximadamente, saltamos o vendimiamos 70-80 viñas. Fíjate que las pocas uvas que hay en cada viñedo. Bueno, y era una manera de decir, yo dije, tenemos que hacer una garnacha tintorera, intentar hacer una garnacha tintorera 100% y de calidad, porque aunque hoy no es así, hace 15 años, 17, 18 años, la garnacha tintorera en general era una variedad muy poco apreciada, en general, en España. Y en Galicia, que en Valdeorras y en Ribeiro había bastante, también. Hoy no, hoy ya se están haciendo muchas garnachas tintoreras. Pero bueno, nosotros pensamos, o yo pensé, que teníamos que hacer un vino de calidad. Y entonces empezamos a trabajar con ella ya antes de la primera cosecha, no conseguíamos vinos que nos gustaran, hasta que en el 2006, dejando la uva madurar mucho, hasta el 15-20 de octubre, conseguimos que tuviera unos taninos ya pulidos, amables y agradables, porque la variedad, pues en nuestro clima por lo menos, suele tener un carácter como vegetal y bastante agreste. Descubrimos que dejando la viña, las uvas en la viña, hasta finales de octubre se conseguía pulir esos taninos y hacer un vino, pues yo creo que, bueno, muy interesante. Y así empezamos en el 2006 con este vino. No hacemos todas las cosechas, porque todos los años no madura como nosotros consideramos que tiene que madurar la uva, y bueno, pues en las últimas 15 cosechas pues hemos fallado como unas 4 añadas aproximadamente. Pero en fin, sobre todo lo que es un vino muy singular, muy diferente, porque no tiene nada que ver con el resto de nuestras mencías. Y la verdad que hay, bueno, suele gustar y sobre todo suele enamorar. Al que le gusta muchísimo por lo singular y diferente. ¿Con qué lo comemos esto? ¿Con carne, con arroces, con qué? ¿Con qué podemos comer esto? ¿Con qué lo comemos? No, ¿con qué lo bebemos? Digo, ¿qué podemos comemos con este vino? Claro. ¿Tú qué te parece? ¿Sabes? Con arroces va muy bien. Sí. Puede ir muy bien, sí. Yo ahora voy a hablar de un plato de nuestra gastronomía, de la gastronomía berciana, que creo que tú lo probaste una vez. La empanada de acelgas, la empanada de acelgas berciana, acelgas, patata. No empieces mucho, que todavía no comimos, o sea, un poco de carne de ternera, un chorizo y una panceta de cerdo celta, si es posible, que entonces ya es como empanada de obispo ya. O asturcelta. Bueno, vamos a acabar ya porque el tiempo se nos echa encima. Nos queda una botellita pequeña que veo yo ahí, que es una joya de vino, es un vino dulce.
cosa Sí. que me extraña, ¿no? Sí. Y que tú además nos la aconsejas para comer con varias cosas. ¿Cómo es esa idea de hacer un vino dulce en el Bierzo? Bueno, tinto. de vez en cuando, pues el Bierzo nos sorprende, la naturaleza del Bierzo, y se dan las circunstancias adecuadas para conseguir madurar, y no solo madurar, sino que pacifique la uva en la propia viña para concentrar mucha azúcar y poder hacer un vino dulce. El 2011, que es de la cosecha que estamos hablando, fue un año muy seco, que vino desde la primavera pues con muy poca agua, y especialmente el otoño fue soleado y muy seco. Está hecho con garnacha tintorera, con las mismas uvas que hacemos la prohibición, pero ¿qué ocurrió aquel año? Que cuando terminamos de vendimiar toda la mencía y fuimos a buscar esas garnachas tintoreras para hacer la prohibición, tan seco vino el año que estaban parcialmente deshidratadas. Hice un muestreo y se nos había ya pasado de grado, ¿no? Pues si hubiéramos cosechado, hubiéramos hecho una prohibición con 17 grados, que no venía a cuento, no tenía demasiado sentido. Entonces dijimos, bueno, pues otro año que no hacemos prohibición. Pero el día 1 de noviembre fui a hacer unas fotos. El viñedo en el Bierzo en otoño es precioso, hacer unas fotos del viñedo rojo precioso, y de repente estaba al lado de una viña nuestra y veo que había una docena de cepas de garnacha tintorera que estaban impecables desde el punto de vista de la sanidad, pero no estaban parcialmente pacificadas, estaban muy pacificadas. Las viñas ya no tenían hojas, ya había habido días de 2, 3 bajo cero, había caído toda la hoja. Las uvas estuvieron expuestas durante días, noches a las heladas, y cuando dije, joder, esto, se alinearon los astros. Yo llevaba tiempo queriendo hacer un vino dulce y digo, el Bierzo, la naturaleza del Bierzo no es óptima para esto, pero este año que se dan esas circunstancias hay que aprovechar y hay que intentar hacer un vino dulce. Cosechamos toda esa uva, la metimos en un depósito, fermentó, paramos la fermentación, tiene 100 gramos de azúcar por litro, 15 grados y medio, naturales. Esto no es un porto o un cabezao con alcohol vínico, no, nada, o sea, el alcohol es natural, y lo metimos en barrica, lo tuvimos 4 años en barrica, 6 años en botella, y ahí está, que hable el vino. Yo no puedo contar más de esto, yo creo que esto tenéis que beberlo. Eso es cierto, Después, es cierto. Yo tuve la suerte de probarlo, y la verdad es que, oye, pero, ¿y este vino que para un postre, cómo para...? Bueno, yo fíjate, aunque es un vino dulce y con ciertos postres estoy seguro que iría fenomenal. Mira, hay unas peras en el Bierzo que se llaman peras carujas, que son unas peras muy duras, no se ponen blandas nunca, que siempre se han usado exclusivamente para cocinar. Entre otras cosas, la receta más tradicional por las peras al vino, ¿no? Sí. Coger unas peras carujas del Bierzo, meterlos en una olla, verter una botella de esto, sin azúcar ninguna, un palito de canela, como mucho vainilla, un poco de limón, dejar que hiervan, que reduzca y cocerlos, un manjar. Pero bueno, con dulces bien, pero antes comentaba que, por ejemplo, con algunos quesos, queso azul, muy potente, por poner el ejemplo del Cabrales o de la Peral, que tú comentabas, hemos descubierto, asociándolo o casándolo, que va de maravilla. O sea que no lo vamos a dejar solo para la parte del postre. Yo creo que un cocinero incluso creo que podría hacer cosas muy chulas con tema helados, porque es un vino muy concentrado, espeso, dulce. El tema de helados y vino, Bueno. Alguien creativo creo que podría hacer maravillas con este vino. Podríamos estar 3 días y 4 noches hablando de esto con Alfredo, porque es un libro en esto de los vinos. Además, pasión pura, ¿no te lo parece? Es pasión pura, ¿verdad? Por eso me gusta mucho hablar con él y estar ahí entrevistado, porque además siempre se aprende muchas cosas. El programa de hoy toca su fin. Hemos tenido hoy cocinando a David Rodríguez, este señor que tengo a mi izquierda, fenomenal, cocinero, y hablando de vinos a un número 1 como es Alfredo Marqués. La semana que viene, la semana que viene volveremos a estar aquí con otro u otra cocinero, y con otro u otra bodega. Así que hasta la semana que viene.